Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, agradezco la participación. Acá voy a mutear la cámara para ver si podemos tener, porque está un poco lento el internet. Bueno, la idea de hoy es hablar del el sistema local de manejo de incidentes, el sistema municipal de manejo de incidentes, que en realidad cada vez digamos, necesitamos perfeccionarlo más, necesitamos hacerlo más ágil y a su vez integrarlo en un sistema mayor de respuesta, que en el caso de la defensa civil es, digamos, el primer eslabón siguiente es la zona de la defensa civil y también apuntamos a fortalecer eso. Como las chicas dijeron recién, esta capacitación depende del programa de fortalecimiento de defensas civiles de la provincia de Buenos Aires. Eh, quien, digamos, dirige todas estas acciones en Vanessa, que nos ha acompañado, nos está acompañando. Y hoy vamos a ver bien lo que es el sistema municipal de manejo de incidentes. Digamos, el planteo de este encuentro, como se referían recién, es hablar desde un inicio respecto de cómo tenemos que organizar la, el sistema local de respuesta en función de una serie de incidentes que nosotros debemos tipificar, analizar y ponderar su influencia y posterior a eso comenzar a desarrollar o actualizar nuestros planes de emergencias. Yo les doy la bienvenida a todos aquellos que se suman por primera vez. Este material, además de quedar grabado, hay un recursero dentro de la carpeta, así que cualquier duda pueden enviarnos mail, pueden consultar ese material y si no, posterior a la presentación vamos a abrir a preguntas. Como de este temario de introducción al manejo de incidentes a nivel local, nosotros planteamos primero qué marco legal vigente nos ampara, nos cubre y nos obliga en todo caso a tener esta normativa, a tener este, este plan elaborado. Y una de los marcos legales más antiguos, pero que está vigente, es la ley 11001 del 63, que es la ley de la defensa civil. Y ahí establece que los municipios deben establecer sus planes de emergencia, ¿sí? A poder analizar las amenazas y demás. Y cada municipio después, en función de eso, desarrolla sus ordenanzas y marcos normativos que van a llevar a la creación de la Junta Municipal de Defensa Civil, a la creación de un área operativa y de gestión de riesgo, de análisis de riesgo de la defensa civil. Hoy en día, y a raíz de distintos eventos adversos que se han presentado en el territorio provincial, los municipios en su mayoría van tomando con más énfasis la cuestión de la gestión de riesgo y se empiezan a ver, afortunadamente, planes municipales que, digamos, se enfocan en esto, en analizar y gestionar los riesgos, en planificar para efectivamente minimizar el impacto de una determinada amenaza. Para eso es sumamente interesante hacer un análisis de contexto. Este análisis de contexto habla de la ubicación geográfica, las zonas vulnerables de la localidad, aquellos lugares donde, por ejemplo, se ha construido en terrenos bajos, donde las construcciones son precarias, y en función de eso vamos a empezar a construir este análisis de vulnerabilidades en general. Previamente, entiendo que debemos analizar los riesgos, decir, bueno, a ver, en los últimos años, en los últimos tiempos, ¿qué situaciones han afectado más a las localidades? Entonces, ¿cómo va a ser nuestro marco de referencia en función de las amenazas que nosotros detectamos al momento de elaborar el plan? Obviamente,
de las vulnerabilidades, acá se marca bien, si bien nosotros estamos hablando se plantea una serie de tipos de vulnerabilidades. Una de las, digamos, más importantes es ver la vulnerabilidad estructural de algunos lugares, como decía recién, cuestiones que tienen que ver con la exposición a determinados fenómenos que van a hacer que cada punto tenga un índice distinto de vulnerabilidad en función del análisis de riesgo, del mapeo de riesgo que nosotros estamos planteando. Tenemos que tener claro cuáles son los alcances del plan, cuáles son nuestras limitaciones, cómo tenemos que articular la respuesta con otros municipios, con otros niveles del Estado, como la provincia, la nación, etcétera. Pero tenemos que tener claro básicamente cuáles son los alcances del plan en cuanto a el esfuerzo comunitario que nosotros pretendemos hacer y trabajar junto con la comunidad. eh, ¿Qué limitaciones tiene el plan si nosotros somos alcanzados por un fenómeno extraordinario? Y bueno, como último paso y fundamental, establecer un sistema de comando de incidente, un sistema de comunicaciones de comunicación, no de comunicaciones, donde nos permita trabajar de manera organizada, estandarizada y con una trazabilidad de todas las acciones que tenemos que ir registrando, tenemos que ir documentando al momento del incidente, pero que, digamos, previamente lo tenemos que trabajar en situaciones, en simulaciones y determinadas acciones de preparación. En cuanto a este sistema de comando de incidente, hay una cuestión muy importante y es que una de las acciones del comando táctico operativo, de la cabeza estratégica, del sistema de comando de incidente es que haya una buena comunicación entre todos los intervinientes, que esa comunicación permita tener en tiempo real toda la información posible. ¿Por qué? Porque del sistema de comando de incidente, aquellos que han trabajado con la estructura modular del sistema de comando de incidente, el oficial de información o quien se determine que va a manejar la información pública, tiene que tener una estructura, tiene que tener, perdón, una estructura, no, tiene que tener establecidos los tiempos en los que se va a proveer información para no generar ansiedad, digamos, puertas para afuera del sistema de comando de incidente, y a la vez el sistema, digamos, esta organización tiene que tener toda la información lo antes posible. Vale decir, si nosotros estamos trabajando en, por ejemplo, un incendio forestal, tenemos que saber dónde están desplegadas las unidades y la dotación en todo momento. Y tenemos que tener un registro de vehículos que intervienen, de personas que han sido evacuadas, donde esas personas, por el riesgo de incendio de interfase, fueron movidas de ese lugar y fueron a un determinado punto de encuentro, un determinado albergue temporal o lo que sea. Bueno, esto tiene que estar todo registrado y con trazabilidad. Hoy, afortunadamente, tenemos herramientas tecnológicas como son, por ejemplo, la Internet satelital, que podemos establecer un puesto de comando, no solamente con equipos de comunicaciones VHF y demás, sino también con una Internet de alta velocidad que permita mandar información hacia donde nosotros querramos. Entonces también dentro de esta estructura, hoy tenemos que sumarle la planificación de qué puntos serían importantes y estratégicos para establecer puntos de conectividad, ¿no? Porque eso nos va a permitir una mayor evolución de la información en tiempo real. Como sistema municipal de manejo de incidentes, nosotros planteamos como visión preliminar que esto es un documento vivo y obviamente requiere análisis y validaciones. Digamos, lo tenemos resaltado ahí porque nosotros nos sentamos desde la defensa civil a redactar un documento que tiene todas las consideraciones antes mencionadas, pero resulta que lo hicimos en plena soledad. Y hay actores importantes que no participaron del documento. Entonces,
por ahí nosotros mandamos el documento a los respondedores de emergencia, que son los bomberos, la policía, al sistema de salud, a quien sea, alguna ONG, y pretendemos cumplir acciones o le damos a determinados actores acciones que por ahí ellos no las conocen, porque no fueron parte del plan, eh, por ahí no son afín a la acción que nosotros recomendamos. Entonces, lo que se plantea es que este sistema municipal de manejo de incidentes sea primero validado por los que van a intervenir. Entonces, bueno, no sé, ante un evento hidrometeorológico, los bomberos van a disponer de botes y personal para hacer rescates en un determinado barrio vulnerable que ya está mapeado y que sabemos que después de un umbral de lluvia de tantos milímetros se inunda. Pero resulta que los bomberos no tienen bote. Entonces, esto es un ejemplo muy burdo, muy tabacano, pero es para graficar esta cuestión de que este documento es un documento vivo en la medida que se va socializando primero con los que intervienen en la emergencia y a posteriori con la comunidad toda, ¿no? Y empezando por esas comunidades vulnerables, porque hay otra cuestión que tiene que ver con la, entre comillas, educación de la población que está expuesta a un determinado riesgo para que esa percepción del riesgo que nosotros tenemos, que nosotros hemos analizado, ver si realmente está en la comunidad. Por ahí nosotros marcamos por el mapeo, la simulación de inundaciones y demás, que el barrio X, que tiene, no sé, 200 familias, es vulnerable a una precipitación mayor de 50 milímetros, con una altura del río de determinada medida. Entonces, toda esta ciencia que nosotros aplicamos y detectamos como área vulnerable, la población dice, no, la verdad es que nosotros vivimos acá y en los últimos 60 años nunca se inundó. Siempre se inundó al lado. Y entonces, toda esta planificación, que a los fines nuestros está perfecto y sabemos a dónde tenemos que ir a trabajar ante la emergencia, va a pasar a no tener de todo la pertenencia de esa comunidad que podría trabajar, por ejemplo, en organizarse de manera tal que ante una situación determinada y con un sistema de alerta temprano establecido entre la defensa civil, o sea, el Estado municipal y la comunidad, van a un punto de encuentro. Esto, digamos, lo podemos lograr siempre y cuando trabajemos la gestión comunitaria del riesgo y que la gente identifique que eso realmente es un riesgo. Y después, otro punto importante es periódicamente establecer simulaciones de escritorio donde nosotros ponemos a prueba nuestro plan, nuestro sistema de manejo de incidente local, para de esa manera poder ver si ese documento que nosotros plasmamos en un papel, en la máquina, cuando lo ponemos en práctica y en funcionamiento, realmente funciona como nosotros hemos pensado. Y si no funciona como tal, bueno, ver cuáles fueron las falencias para poder enriquecerlo. Y ahí vamos a tener el bonus de que van a participar las demás organizaciones que por ahí no participaron directamente del plan y van a poder dar una devolución o ver cómo su institución funciona articuladamente con el resto del plan, el resto de los que intervienen en el plan de emergencias. Y uno de los puntos, digamos, que es más importante a tener en cuenta es el tema de la comunicación. No de las comunicaciones en sí, porque por ahí entendemos que las comunicaciones es cómo nosotros vamos a interactuar para pasar una novedad por un determinado sistema, sino más bien en la comunicación como ejercicio de emisor-receptor-mensaje, donde podemos evaluar si realmente lo que nosotros pretendemos comunicar con este sistema de manejo municipal de manejo de incidentes tiene una correlación con la realidad respecto de la interacción con las demás instituciones. Otro punto importante en esta visión preliminar es que también en un párrafo nada más es considerar los medios de comunicación, porque ellos van a ser los que
también nos den, no la validación del plan, pero sí nos ayuden a difundir la información en el antes, en el durante y a posteriori de un evento cualquiera sea, ¿no? Bueno, como decíamos, marco legal vigente, la Ley de Bomberos de Manejo del Fuego de Zonificación, la Ley Nacional de Gestión de Riesgo y Protección Civil y el Decreto Ley 11001. Dejamos como algo que llamativo de la provincia de Buenos Aires en los 90, más precisamente en el 93, la prensa lo tituló La Noche de los 100 Tornados. Fueron un evento meteorológico significativo que empezó por la zona de Carlos Tejedor, si mal no recuerdo, y terminó llegando a las costas, afectando distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué aparece este ejemplo? Porque en realidad la mayoría de nosotros tenemos esa percepción de que, bueno, las cosas no nos pasan a nosotros, le pasan a otros lugares. Y acá, entre otros casos, pasó lo de Estación López, donde es una localidad de Benito Juárez, donde tuvo una afectación prácticamente total de estos tornados. Es decir, nosotros sabemos que recurrentemente, cada época de primavera, verano, se presentan eventos meteorológicos e hidrometeorológicos que afectan a distintas localidades y que nos tienen a todos preocupados en función del sistema de alerta que tiene el Servicio Meteorológico Nacional en este sentido. Entonces, ¿debemos enfocar nuestro plan en esta cuestión o realmente en nuestra localidad? Esas son otras, son totalmente diferentes y tenemos que enfocarnos en otro perfil de amenaza que es totalmente lícito y válido y que es un trabajo que tienen que hacer en conjunto con la comunidad de su localidad. ¿Qué sé yo? No sé, el parque costero por ahí es la mayor amenaza o el ranking de amenaza tiene que ver con incendios forestales, el incendio de interfase, porque dentro de ese bosque hay familias, casas, esto, eso, otro. Bueno, se tendrá que buscar la alternativa, evaluar la amenaza más probable, ¿verdad? Acá tenemos dos caras de situaciones antagónicas, las inundaciones y las sequías que afectan fundamentalmente a áreas productivas de, de la provincia de Buenos Aires. Entonces, acá, por ejemplo, hay un planteo de hace tiempo, allá por el año 2012, el INTA, junto con algunas universidades e instituciones de la provincia, empezaron a realizar un mapeo sobre las características del terreno, por ejemplo, de la cuenca del río Salado, una de las zonas que se inunda. Entonces, esa información tiene que llegar a la defensa civil y tener en cuenta respecto de cómo se planifican las acciones. Y acá hay un tema muy interesante, que es cómo se planifica la producción, y que no tiene que ver con la defensa civil, pero sí tiene que ver con el impacto económico que va a generar una inundación o una sequía. Entonces, actuar con organizaciones intermedias que tienen que ver con el agro, para ver cuál es la visión de ellos tienen y entender o tratar de interpretar cuál es la gestión, cuál es la visión de riesgo que ellos plantean, porque por ahí cuando viene varias temporadas con lluvias inferior a lo normal, los productores empiezan a sembrar en todo el territorio, ahora, en todo el campo, digamos. Ahora, ¿cuál es el tema? Que posterior a eso, si hay una crecida, parte de esa producción se va a ver afectada. Entonces tenemos que, junto con instituciones de afines a la producción y con información, tratar de establecer esto que también tendría que ver con la gestión de riesgo. Bueno, imágenes del tornado de López, está por acá abajo.
Esto fue el mismo en Capital y otros dos fenómenos normales que vivimos en casi toda la provincia de Buenos Aires son los eventos hidrometeorológicos. En la imagen superior de la izquierda tenemos la, las inundaciones de llanura, que dependiendo del lugar donde nosotros estemos ubicados pueden durar días, semanas o meses, con impacto no solamente en lo que hablamos recién, en la producción, sino también en la accesibilidad a la salud, a la educación, a que la gente pueda transitar sin inconvenientes. Y después acá al final de la imagen, un evento hidrometeorológico fortuito que genera caída de árboles, caída de cables de luz y de telefonía y que afecta a la población, no tanto en el impacto a la salud, sino en cuanto a el hecho de que se queda parte de la población sin luz, sin agua, porque los sistemas de bombeo funcionan con luz y no hay equipo de respaldo. Entonces también tenemos que analizar todo esto con una visión un poco más amplia. Bien, dentro de otras amenazas, acá tenemos amenaza con productos químicos. La pregunta es, bueno, a ver, vos estás planteando inundaciones, esto, aquello, lo otro, pero nosotros nos atraviesa una ruta, la ruta 80.000, que tiene el transporte de sustancias de mercancías peligrosas de 50% del país pasa, las sustancias peligrosas pasan por ahí. Bueno, entonces, por ahí el perfil de amenaza que nosotros estamos analizando no es el evento hidrometeorológico, o sí por la frecuencia y la intensidad, pero no nos tenemos que olvidar de cuáles son las capacidades que nosotros tenemos para poder resolver una situación de un incidente con MAPEL, con HAZMAT, con materiales peligrosos. Entonces, algunos de ustedes esbozarán esta respuesta. Bueno, pero cada empresa tiene su brigada de respuesta a materiales químicos. Fantástico. Si hay una nube tóxica, por ejemplo, nosotros lo tenemos analizado dentro del plan de contingencia, de nuestro plan de emergencia. ¿Qué pasa si se exceden los recursos que tiene la empresa para responder a esas emergencias? Eso es importante analizar y está dentro de lo que es el análisis de riesgo. Por otro lado, bueno, que tenemos otra imagen de Estación López, que es lo que hablamos, y acá una inundación de llanura, donde el personal de respuesta está trabajando para poder ayudar a personas damnificadas. Análisis de riesgo. Bueno, esto hay talleres aparte que están muy buenos y son muy didácticos que hablan de que el riesgo, la amenaza por la vulnerabilidad y la capacidad de respuesta. Bueno, ahí está el taller de capacidad de vulnerabilidad, que es sumamente interesante lo pueden tomar a través del Classroom, a través de YouTube, y si no, cada tanto se reeditan los talleres para que lo puedan tomar. Y este habla básicamente de cómo entender e identificar cada uno de los aspectos de esta fórmula de riesgo. Y, a ver, la amenaza, nosotros podemos modificarla, y a veces sí, y la mayoría de las veces no. O sea, yo no puedo modificar una amenaza por evento hidrometeorológico. Entonces tengo que enfocarme básicamente en las capacidades de respuesta y en mejorar, en elevar, bajar, perdón, los índices de vulnerabilidad. Si hay una zona donde vive un grupo de familias que es un área inundable, bueno, tendríamos que planificar todas las acciones posibles para ubicarlos en otro espacio que sean menos vulnerables y estén menos expuestos. En esto entiendo que la raíz de todo esto es el ordenamiento territorial,
y que ese ordenamiento territorial sea, que se vaya actualizando, porque muchas veces tenemos asentamientos informales, que no es por una cuestión de que la gente caprichosamente se ubica ahí, sino porque por ahí no tenemos donde, el ordenamiento territorial identificado todas las cuestiones que tienen que ver con las vulnerabilidades para poder disponer de tierras donde la gente pueda construir sus viviendas sin riesgo. Y después la construcción de viviendas también, apoyar unas construcciones que sean, mucho más, seguras. Eso nos va a hacer que las amenazas no nos impacten, eh, de manera, de manera tan directa, ¿no? Y bueno, la capacidad de respuesta, que sabemos que es siempre finita, ver fundamentalmente sobre qué orientamos, en qué amenaza vamos a orientar los recursos en función de la, la frecuencia y la intensidad de esta amenaza. Acá tenemos, esto está tomado del manual de SINAGIR, que básicamente lo que plantea es amenaza, vulnerabilidad, exposición y da una definición, y la resiliencia, y en función de eso hablamos del riesgo de desastre. Un punto importante es la exposición, ¿verdad? Entonces tenemos que analizar también eso dentro de este mapeo, esta gestión de riesgo. Vamos con algunas definiciones de la ley 27287, que amenaza es un fenómeno o evento adverso que se da en un momento, lugar, con una magnitud determinada y que podría ocasionar daños a personas, la propiedad, la pérdida de bienes y demás. Y acá es donde nosotros tenemos que empezar a analizar el histórico de situaciones que pudieron generar algún tipo de amenaza o impacto directo, y en función de eso empezar a armar esta categorización de amenaza en función de intensidad y frecuencia, entre otras cosas. Vulnerabilidad, según, la ley también nacional de gestión de riesgo, es la característica de la sociedad acorde a su contexto que la hace susceptible a sufrir daño o pérdida grave, en caso de que se concrete la amenaza. Bueno, este punto es sumamente interesante porque sobre este punto nosotros vamos a poder trabajar. Ahora, ¿en base a qué perfil de amenaza? O sea, ¿todos somos vulnerables a todas las amenazas por igual? Probablemente no. Ahora, si analizamos lugares que están vulnerados económicamente, socialmente, estructuralmente, probablemente, o casi con certeza, ese punto, ese lugar en la localidad va a ser un lugar de, alto impacto ante cualquier amenaza. Por eso mismo lo que, digamos, este análisis de riesgo se tiene que hacer previo eh, a que ocurran las amenazas que nosotros hemos identificado y buscar en el caso, por ejemplo, de eventos hidrometeorológicos, dónde son los lugares más afectados, cuáles fueron los lugares que estuvieron más expuestos y más vulnerables ante una precipitación abundante y demás. Y lo mismo con las, demás amenazas que nosotros identifiquemos. No sé, el barrio 1 que está cercano a la ruta X, por donde pasa la mayor parte de, no sé, una sustancia química peligrosa. Bueno, en caso de un derrame, ¿ese barrio es vulnerable? Sí, no. Es vulnerable. Bien, ¿qué hacemos con esa gente? Queda ahí, la llevamos a un centro de evacuados, albergue temporal, pensamos a más largo plazo y, modificamos el recorrido de los camiones, modificamos la ubicación del barrio, hacemos simulaciones de una pluma de dispersión en condiciones atmosféricas normales de, estacionales, por ejemplo, de primavera a verano, de otoño a invierno. O sea, la tendencia general es, no sé, el viento en general en el invierno-verano, supongamos, es del sudoeste. Bueno,
¿qué pasaría si a nosotros tenemos un derrame químico con esas condiciones meteorológicas? Lo mismo en otro tiempo, en otras estaciones durante el año, ¿qué es lo que hace que esa vulnerabilidad aumente o no? Entonces, tengámoslo en cuenta, lo mismo para inundaciones, lo mismo para eventos hidrometeorológicos. Bueno, en función de la amenaza vamos a marcar, que ahora después les voy a mostrar la ficha de perfil de amenaza. ¿Qué es esta? Perfil de amenaza, intensidad, me voy a poner los anteojos para no alcanzo a ver bien. Intensidad, tiene patrón estacional o no, la afectación en el territorio, ¿sí? Y la frecuencia. Intensidad, frecuencia y territorio alcanzado. Entonces acá tenemos uno que es de incendios forestales, que dice que la intensidad es baja en cuanto a forestales. No hablamos de incendios de pastos, de pastizales naturales, ni de interfaces forestales, como la definición lo plantea. La frecuencia, cada cuánto pasa, le asignamos una numeración y el territorio afectado nos da una clasificación de amenazas media con una categorización de 8. ¿Dónde viene de dónde viene esta clasificación media? Bueno, de nuestra tabla, donde dice que de 10 a 12 es alta, de 7 a 9 es media, de 4 a 5 es baja y de 1 a 3 es mínima. En ningún momento dice que es cero posibilidad de amenaza. Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta. Cuando tomen el taller de amenazas, esto se desarrolla mucho más y va a quedar mucho más claro. Pero bueno, digamos que esta es una manera de perfilar amenazas y de establecer, de esa manera, identificar cuáles son las amenazas con mayor probabilidad y mayor impacto sobre la población y en función de esa enfocar nuestra capacidad de respuesta y enfocar nuestros esfuerzos para disminuir la vulnerabilidad. Cuando hablamos de análisis de contexto, básicamente es ubicación y características geográficas. No es lo mismo la llanura, la cuenca deprimida del río Salado, donde por ejemplo estamos ubicados, está ubicado el partido de Rauch, que la serranía de Tandil, que Sierra de la Ventana, que es la zona de lagunas del oeste de la provincia de Buenos Aires. En cuanto a las características geográficas, volvemos sobre lo mismo. Acá tenemos que identificar las correntías de agua, cuáles son los canales, por donde se va a drenar el agua, el comportamiento del agua en caso de inundaciones, en caso de viento fuerte, en casos de nevadas, en caso de materiales peligrosos, el clima predominante, si hace mucho frío y vamos a tener nevadas, por ejemplo, que no es un fenómeno muy frecuente en la provincia de Buenos Aires, pero como hemos visto en el último tiempo se presenta. Entonces, ese clima, ¿para qué nos va a preparar? O sea, este análisis, ¿qué nos va a permitir? Y bueno, básicamente nos va a permitir identificar vulnerabilidades, por ejemplo, en personas en situación de calle, en personas que tienen pocas condiciones de vivienda adecuada, con calefacción adecuada. Recuerden que de este análisis de contexto también podemos identificar a aquellas personas que usan medios alternativos para calefaccionarse y disminuir la cantidad de riesgo, por ejemplo, de intoxicaciones por monóxido. Características sociopolíticas, quiénes son los referentes políticos, qué tipo de estructura, digamos, cuántas estructuras políticas hay en cuanto a partidos, en cuanto a organizaciones, los datos sociodemográficos, básicamente dónde está ubicada la gente, cuál es la densidad poblacional de la localidad y demás. Infraestructura crítica. Y acá, cuando hablamos de infraestructura crítica, planteamos lo siguiente. ¿Esa infraestructura crítica es vulnerable o no? Por ejemplo, si tenemos los cables soterrados de luz, probablemente ante un viento no tengamos ningún inconveniente. Ahora, ¿qué pasa si hay inundaciones? ¿Qué pasa si, por ejemplo, la red eléctrica, más allá de que tenga soterramiento y todo, la red que alimenta a las subestaciones o estaciones de suministro de energía son aéreas? Entonces,
¿Qué pasa si esa estructura se corta? ¿Cómo se respalda esa infraestructura crítica? ¿Cómo respaldamos la provisión de agua, el tratamiento de los residuos locales? ¿Cómo son los accesos? Y esto también es infraestructura crítica, caminos. No solamente las redes principales de ruta, sino también los caminos rurales por lo menos en el interior de la provincia de Buenos Aires, que comunican localidades con la ciudad cabecera. Entonces también tener en cuenta en qué momento esa infraestructura crítica se puede ver afectada y cuáles son las obras que pueden hacerse para mejorar esas condiciones. Bueno, y el punto número 6 es el análisis contexto, no, perdón, el análisis de actores institucionales y de la comunidad. Acá tenemos que incluir a todos los actores institucionales que de una manera u otra van a participar en una situación de emergencia. Por varias razones. La primera, porque vamos a conocer con qué recursos cuenta cada uno y cuál es el alcance comunitario que ellos tienen. Ejemplo, un club de barrio que tiene la escuela de fútbol y demás, tienen un alcance y una penetración en el barrio que no la tenemos nosotros desde la gestión municipal. Entonces, digamos, establecer esos socios estratégicos para difundir no solamente las acciones que vamos a llevar a cabo en caso de, sino también trabajar mucho en acciones de prevención y de formación comunitaria. Eso nos va a permitir tener mayor capacidad de respuesta porque los mismos vecinos con el tiempo van a estar preparados para responder a un evento, a una amenaza, a un evento adverso, y van a ser parte de nuestro plan de respuesta y de nuestro plan de intervención local. Bueno, mapa de amenazas, el mapa de riesgo y entre el mapa de amenaza y el mapa de vulnerabilidad lo que nosotros hacemos es el mapa de riesgo. Habitualmente los municipios tienen como herramienta los sistemas de información geográfica, el GIS, que se cargan todos los datos en ese programa y hace que nosotros podamos sumar nuestra visión, nuestro análisis, nuestro mapeo de amenazas, nuestro mapeo de vulnerabilidades, porque hay que considerar esto, que mucha información que nosotros estamos planteando acá están establecidas en otras áreas municipales. Por eso, digamos, la transversalidad de la defensa civil al resto del organigrama municipal es muy importante, porque de hecho, no sé, asistencia crítica, desarrollo humano, tienen mucha información respecto de los análisis de vulnerabilidad que nosotros por ahí vamos a hacer. Entonces, básicamente lo que tenemos que buscar es trabajar de manera cooperativa con asistencia crítica. Y ahí nos van a proveer una serie de información que podemos agregar a nuestro mapeo y que rápidamente nos va a llevar a identificar lugares con ciertos niveles de vulnerabilidad social, económica y demás. El área de servicios públicos, obras y servicios, como se llame, tiene un mapeo de dónde trabajan sus maquinarias, qué es lo que pretenden hacer cuando hacen el alteo de un camino y demás. Entonces ahí también nos va a dar las capacidades comunitarias de un determinado lugar para que no se vea afectado a un evento determinado. Bueno, como objetivo de nuestro plan local, el número uno es desarrollar capacidades comunitarias. ¿Por qué? Porque nuestro plan, si no lo trabajamos de esta manera, tiene un fin que es cuando nosotros terminamos nuestra gestión. Y en todo caso, lo que nosotros tenemos que buscar es que este plan sea aprendido por la comunidad y que la comunidad, con nuestro acompañamiento, desarrolle unas capacidades. Orientarlo a la respuesta multiamenaza es fundamental. Un evento no solamente, por ahí siempre tenemos la tendencia de decir, bueno, no, pero las cosas nos pasan. Si hay un evento hidrometeorológico, no vamos a tener un incendio en, no sé,
o un incidente con víctimas múltiples, no vamos a tener, no sé, un hecho delictivo y demás. Y orientar la respuesta multiamenaza es juntarnos todos los que respondemos a emergencias y planificar acciones conjuntas y conocer las acciones que cada uno va a desarrollar ante determinados escenarios. Eso va a hacer que nosotros podamos optimizar los recursos disponibles como sistema integrado de primera respuesta y saber nuestras limitaciones, porque en realidad lo que estamos teniendo en consideración es que eh, como nuestros recursos son finitos, hasta dónde podemos llegar sin, por ejemplo, llamar a la zona y decir, mira, la verdad necesitamos que nos den una mano porque no, esta situación nos va a ir desbordando. Y para eso también tenemos que tener organizado el sistema de comando de incidente, establecer área de espera y otra vez volver al registro de de los intervinientes. O sea, tener en el área de espera tiene que haber alguien que haga que diga, bueno, tenemos tantos vehículos de bomberos, tantos vehículos de defensa civil, necesitamos tal maquinaria, está en el área de espera, podemos movilizar. Y para eso también lleva todo un ejercicio que es el de esperar. Yo vengo del área de respuesta, entonces para mí no es muy fácil estar sentado en la camioneta esperando que digan, bueno, entren a jugar. Entonces, ejercitar eso y tener todo esos mecanismos para no tener recursos eh, ahí en vano y que cuando necesitemos no estén disponibles. Entonces, organizar la respuesta de manera escalonada y que nos permita, primero, identificar nuestras fortalezas, debilidades y demás, y después actuar en función de una estructura como es la estructura del sistema de comando incidente. Fundamental, importante, desarrollar el sistema de alerta temprana. Tenemos el sistema de Servicio Meteorológico Nacional que habla de los fenómenos hidrometeorológicos. Entonces, en cada nivel de alerta, qué acciones vamos a hacer cuando estamos en verde, qué acciones vamos a hacer cuando estamos en amarillo, qué acciones vamos a hacer cuando estamos en naranja o rojo, en función de una amenaza hidrometeorológica. Ahora, por ejemplo, inundaciones. ¿Tenemos sistema de alerta temprana? Sí. En lo que es en distintas cuencas del río, hay sistemas de cámara de aquietamiento, aforamiento y demás que hacen que el agua, que podamos saber la altura del agua en distintos puntos del río o arroyo que afecta a una localidad. Y en función de eso podemos hacer la curva de crecida, tener una tendencia respecto de qué es lo que eh, qué, qué acciones podemos llevar adelante en función de si el agua va a crecer más o no, cuáles son las acciones de defensa que hemos implementado. Entonces, ese sistema de alerta temprana es también central para nuestro plan de emergencias. Y después, algo súper interesante es identificar escenarios probables frente al cambio climático. Entonces, a ver, por ejemplo, y los periodos de sequía son más prolongados y las precipitaciones son más abundantes, entonces antes en otoño, invierno no teníamos tantas precipitaciones, ahora resulta que tenemos acumulados de X milímetros. Bueno, recurrir a organismos como el INTA, que tienen mapeos de precipitaciones, como el Servicio Meteorológico o alguna universidad que nos ayuden a ver escenarios probables ante el cambio climático o ante condiciones climáticas diferentes, digamos. Y por último, identificar todos los actores comunitarios y relacionarlos al plan. Todos los actores comunitarios, el club de fútbol, la iglesia, el grupo Scout, Cruz Roja, la asociación de damas del hospital. Y bueno, todos van a estar en la respuesta de emergencia. No, ahí nosotros tenemos que describir cuál es la función o el rol que este plan le asigna y que la contraparte debe aceptar, ¿no? Entonces, bueno, mira, yo lo que necesito al merendero tal es que preparen precisamente eh, la comida para temporal. Ustedes tienen los
acción directa en ir a rescatar, hacer los rescates. Ahora hay actores comunitarios que, por ejemplo, tienen botes. Y probablemente con los recursos que tiene a nivel local no alcance, el cuartel de bomberos, lo que sea, no alcance con sus botes. Entonces, tener un registro de embarcaciones no estaría mal, y tener un registro de embarcaciones que puedan ser facilitadas a los bomberos sería genial, hasta que llega el siguiente nivel de respuesta. Siempre tener en cuenta esto, digamos, todos los actores comunitarios, relacionarlos con el plan. Por ejemplo, un ejemplo muy chiquito, pero que sirve. No sé, alguien que, por ejemplo, embolsan alimentos para animales. Y nosotros necesitamos bolsas de arena, pero resulta que bolsas para armar las bolsas de arena para hacer contenciones. Y resulta que no tenemos. Entonces, bueno, ahí hay un actor comunitario que tiene una embolsadora que tiene ese insumo. Entonces, en el antes, conversarlo, hablarlo, decirle, mira, yo necesito tal cosa. ¿Vos me la podés proveer? El club de fútbol tiene un Zoom, un polideportivo, donde hacen la cancha de fútbol, está calefaccionado, tienen la residencia de jugadores y demás con, no sé, 40 camas. En caso de necesitarlo como albergue temporal, ¿puedo contar con ese lugar en caso de que se excedan las capacidades de lo municipal? ¿Sí? Porque, digamos, tenemos que considerar otros puntos, pero digo, para poner algunos ejemplos a considerar. La misión del plan es establecer hipótesis, estrategias y mecanismos que el municipio va a utilizar para activar recursos, para identificar las amenazas, que es lo que veníamos hablando, establecer las funciones y las acciones y fortalecer la cooperación comunitaria, que es lo que venimos hablando hasta ahora. Pero acá abajo dice limitaciones. Y esto que lo venimos marcando, ahora que tendríamos que subrayar, es el hecho de identificar puntualmente cuáles son las limitaciones del plan. Porque nosotros tenemos planificado que el albergue temporal es en el, no sé, salón municipal del deporte, pero resulta que el salón municipal de deporte se ve afectado por que se le volaron los techos, porque se inundó. Entonces ahí tenemos una limitación. Si nos pasa eso, ¿cuál es nuestro siguiente plan? Y no quiero decir plan B, ¿cómo sigue nuestro plan de respuesta? Si a nosotros nos afecta un determinado evento, consideremos que nosotros, la defensa civil, el sistema municipal de emergencias sanitarias, los bomberos, todos son vecinos, somos todos vecinos de la localidad. Entonces siempre cuando hablamos de afectación, hablamos como que le va a pasar a otros. Y por ahí los que estamos afectados somos nosotros. Y entonces la respuesta no va a estar dada porque, no sé, los bomberos perdieron el techo y le cayó parte de la mampostería y nos apagó. El equipo de defensa civil y bueno, la mayoría está afectado por los vientos, por la inundación. El sistema sanitario de emergencia no puede ingresar a determinadas zonas por la altura del agua o lo que sea. Eso hace que todo nuestro plan se ponga de cabeza. Entonces, en el análisis de limitaciones tenemos que considerar y tener en cuenta varios de estos aspectos que ustedes enlistarán en una pizarra para poder analizarlo particularmente. En cuanto a la estructura del sistema de respuesta a incidentes, tiene que haber un organigrama municipal que establezca sobre en qué área está ubicada la defensa civil, qué organismos de respuesta van a participar en cuanto a la respuesta efectiva en emergencia, qué otros actores comunitarios van a colaborar en la respuesta al incidente desde otros aspectos, desde colaborar en el centro de evacuados, desde establecer
actividades lúdicas para los más chicos, y entre otras, ¿no? Y articular con otros niveles de respuesta, como veníamos hablando. Bueno, acá tenemos, según el SINASTIL, los riesgos más comunes en nuestra provincia, ¿no? Y acá tenemos algunos factores a tener en cuenta, que es la magnitud, duración, extensión, intensidad, severidad, frecuencia y recurrencia, que en resumen es un poco el perfil de amenaza que mostrábamos recién. Y en la región centro de la provincia de Buenos Aires, bueno, tenemos como, digamos, las más importantes, las tormentas, inundaciones de llanura, de núcleos urbanos, regionales, un poco con atrás los incidentes con materiales peligrosos, los incendios forestales, y después ya lejos, en el nivel, está las erupciones volcánicas y demás, que no podemos decir que es cero, porque está tipificado dentro de las posibilidades. Bueno, esta es la presentación. Voy a abrir la cámara y dejar